Estamos los tres con un compartir pantalla, puse un mapita. Yo me saco acá del Eh, medio porque literal que no hay forma de poner mi cámara, ¿eh? no, 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 está no, bien. no hay forma. A Facu se lo ve re chiquitito porque está con la cámara. Pero Por bueno, el celo. algo, yo al menos Para, manejo esto. ¿qué mapa estás compartiendo? Yo lo veo a Yanni, me veo a mí, veo Eh, la foto tuya abajo grande ocupando la mitad de la pantalla. Ahí les voy a compartir lo que yo estoy La pantalla. transmitiendo en el stream. Ahí Usted ahí pone ver puede, transmisión, Facu, si podés, y ahí vas a ver el mapa de ella. en tu celular no Acá. vas a poder ver, si no puedes también ver la transmisión, pero se ve con un pequeño delay. O sea, lo va a ver con un par de segundos de delay. No, ahí veo el mapa 10 puntos. Ahí Es estamos. Google Maps, ¿no? Tampoco es que me puse a ver algo muy profundo, ¿no? Estaría bueno que Google Maps tire como una herramienta que se pueda como dibujar o editar en un mapa. Estaría peor eso. Estaría bueno. Sí. Vos sabés, Facu, no me había olvidado. Ah, mirá, ahí me pasó Bachi un hipervínculo que me dice que ponga esta imagen. ¡Oh! Se ve en miniatura. Ahora vamos a Eh, agrandar lo más que podemos. ajá, muy bien. Que es la imagen de lo que está pasando. Vamos a ir un poquito a los bollos, ¿no? Antes, previamente, vamos a decir un par de cositas. Porque Soy todo oídos. tenemos que cubrir casi 2 horas, Facu. ¿Estás como para cubrir 2 horas? Y bueno, qué sé yo, sí, podemos hablar de los refuerzos de taller y todo eso, si querés. Del partido contra Chile de hoy, ¿viste? Le metemos un poco de fútbol también. ¿A qué hora es el partido? A las A 9. la, a las 9. Tenemos que llegar hasta las 9 entonces. No, 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 tampoco no, tanto. tanto no. Se me abrió el WhatsApp ahí en el medio del coso. Tengo que compartir pantalla es Bueno, pero medio peligroso. la idea es que charlemos todos, así cada uno Sí, lógico. se va sumando, porque si no 2 horas conmigo voy a empezar a cobrar, viejo. Para él Espera, voy a apagar el ventilador porque está fresco. decímelo a mí que yo estoy. Ah, una buena razón por la cual no tengo cámara. Yo estoy sin luz. Y ahora ustedes dirán, ¿cómo estás con la computadora andando, no? Una hazaña. Si estás sin luz. Bueno, la mitad de mi casa está sin luz, la otra mitad tiene luz. Mi cuarto no es una de las partes que tenga luz. Hice un juego de zapatillas, alargues y todo para traer una zapatilla acá, donde pudiera conectar solo la computadora. Por lo tanto, la cámara, si la llegaba a tener, se iba a ver mi cara y todo el fondo negro. Más a la tarde, o sea, u oscuro en general. Eh, Creo que tengo acá el aro de luz, ¿no? Pude traer eso para que me ilumine, porque no tengo luz arriba. Me estoy recagando de calor porque no tengo ventilador. Así que está como complicada la cosa. Menos mal que no tengo cámara entonces. Sí. Bienvenido al subdesarrollo. Ey! Tengo aire acondicionado. El aire acondicionado me anda. Subdes- Es muy Subdesarrollo que gracioso. nos ve. El aire acondicionado anoche no tenía luz en mi habitación, pero el aire acondicionado andaba. Entonces estaba a oscuras pero fresquito. Sí. Eh, Saliendo de las máquinas. sí. Bueno, ¿viste la historia que subí en Córdoba Global del stream, Facu? No. Ay, Dios, qué hijo de la gran. Te nombro. Digo tu nombre, digo tu licenciatura. Falta que me digas, Vi, pero todavía no me licencié. ¿Cómo que no? Vi la publicación, pero no fue una historia, ¿o sí? No, después hice una No, historia. después Guille sí Hice una historia militó en una con mi historia de cara stream. linda y hermosa. No se nota Ya mucho, la busco, pero al buscar ya la busco. esa iluminación ideal, la busqué en el patio de casa, obviamente. Se ve bastante bien, se ve muy bien el videito que hice. Tiene buena luz el patio. Tiene buena luz. Sobre todo después de la poda. Claro, no, tremendo, tremendo. Pero bueno, Y vamos hoy a hablar. A ver, hay que dar un poco de contexto, no vamos a tirar así el chancho de la al semana de voleo. una. Ujú. Este último mes se armó de todo en Europa del Este. En En Europa realidad se vino cocinando hace varios meses atrás y ahora como que está alcanzando punto de ebullición, más o menos. Claro, hay que aclarar un tema. ¿Ustedes saben cómo se define cuando un conflicto está congelado? O sea, está frío. Y la definición técnica no la A ver, tenemos. Facu.
No. Facu un experto, vos lo seguís en Instagram y cada tanto, no siempre, pero cada tanto te tira así unas infografías, te arma un posteo digno de un community manager, de Estoy un, viendo ¿cómo se si me llama? llama la voz del interior para eso. Un influencer, claro. Aunque sea que me llame Specia. Espequia, bueno. Vos sabés que yo encontré, ustedes no sé si están tan en la onda, pero yo estoy mucho en TikTok, me encanta TikTok, tengo un perfil de TikTok y hago algunos TikToks. No de bailes, sino de cosas de política internacional. En realidad hablo de países, hablo cuánta población tienen, qué tipo de gobierno, un poquito de su historia, datos curiosos, cosas así. ¿No? Tiraba el chivazo de síganme en TikTok. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Encontré un TikTok muy bueno. Encontré un TikTok muy bueno que justamente habla de eso. Hay una sección en TikTok que es de política internacional. No sé si están muy al tanto. Mirá, porque No sabía. lo quería pasar a este TikTok. En el minuto que mandó. Está bueno igual, o sea, aparte de los mapas, poner videos o todo eso, pues, Sí, más sí, sí. interactivo. Ahí se ve, ¿no? Se ve, voy a parar la música un segundito. Yo estoy viendo el... Sí, sí se ve. Se ve que ahí en la transmisión, chicos, no deberían poder verlo también en la transmisión de Ah, Discord. sí, pasa ¿No, estado no, con el celu. no sale? Sí, se ve. Sí, ya salió, sí, Bueno, sí está se ve. subtitulado, no sé si Facu lo lee porque debe estar muy chiquito. Porque Sí, no leo nada. le hace una Y entrevista de Sky News, una periodista, a Putin. A Putin se la está haciendo. O sea, va a responder en ruso, así que va a estar complicada, Facu, para que lo entiendas. Pero es pero están los Putin. subtítulos. El título del TikTok dice la cuestión de la seguridad. Bien, escucha. Security guarantees, and now we've seen your proposals. You also say you have no intention of invading Ukraine. So will you guarantee unconditionally that you will not invade Ukraine or any other sovereign country, or does that depend on how negotiations go? And another question, what is it, do you think, that the West does not understand about Russia or about your intentions? Thank you. Значит, по поводу гарантий и что будет от чего зависеть? Будет ли что-то зависеть от хода переговоров? Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу. В этой связи мы ясно и четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это же Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование? Не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома. Ну чего здесь необычного? Вот как американцы бы отнеслись, если мы взяли там на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США, поставили бы наши ракеты. А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Подзабыли, что ли? Ну ладно, все, затихло. Никто не вспоминает про это, так как вспоминают сегодня про Крым. Замечательно. Но и мы стараемся не вспоминать о том, что как Украина-то складывалась. Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз. Договор 22 года союзный и 24 год Конституции. Правда, после его смерти, но по его принципам создан. Значит, вопрос в безопасности. Сейчас, бог с ней с историей, вопрос в обеспечении безопасности. Поэтому нам важен не ход переговоров, важен результат. Ну разве мы не знаем? Я же много раз уже об этом сказал. И вы наверняка знаете хорошо. Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. 5 волн расширения НАТО. И теперь уже, пожалуйста, в Румынии, сейчас в Польше появляются
соответствующей системы. Вот о чем речь. Ну поймите же вы в конце концов. Не мы. You have said Bueno, ahí vuelve a repetir, pero es básicamente eso. Lo que plantea es como... Nosotros ¿Me no... escuchan bien? Sí, se te escucha bien, Facu. Porque estoy en la compu ahora. ¡Bien! Ahora se te... Así que pude leer la respuesta. Avanzaste. Genial. Avanzaste. Avance- ¿Pudiste ver y escuchar de todo el video? No, la primera parte no, pero sí la última va, donde no se autopercibe una amenaza ni nada de eso. No sé si ustedes leyeron el... Oh, no, termina vos y después te digo. No, a ver, también que estamos para que vos nos cuentes. Ahí están entrando en el Discord, gente. Hola, Quijano. Entró nuestro buen amigo Quijano. Y hola, Emma. ¿Cómo andan? Estamos acá, recién empezamos. Vamos. Acabamos de ver un pequeño videíto en una entrevista que le hicieron a Putin. No sé si vieron que era Putin solo, ¿no? Tremendo escenario. Putin solito. Y Una conferencia de prensa internacional. claro, y un montón de periodistas. La pregunta estuvo muy buena. Y ahí te deja algo muy, muy puntual de... Ellos nos están amenazando a nosotros. Hablan de lo que fueron los 90 con Yeltsin. ¿No? Ujú. José, nuestro querido amigo José, queríamos que estuviera hoy, pero él suele trabajar a esta hora, así que no puede. Ama a Yeltsin. Y yo soy uno de... No, Yeltsin no era bueno, no fue bueno. Tuvo un gobierno débil, se dejó llevar por se dejó llevar por todo lo que Occidente le establecía. A ver, Occidente dijo, no, nosotros no vamos a avanzar por el espacio postsoviético. Y ahí nomás se anexaron básicamente a la OTAN los países bálticos. Claro. Acá Emma dice, Putin habla de soberanía y seguridad amenazando la soberanía y seguridad de otros países. Anexaron Crimea y salieron impunes. Sí, Ahí. yo igual le diría a Emma que Putin Gracias. fue muy estratégico en esa conferencia de prensa y si mal no recuerdo y no me confundo, creo que repite la palabra soberanía porque la periodista la, la hace, pero él nunca habla de soberanía, él siempre la tira por el lado de la seguridad. Ahí acaban de preguntar canal, ¿cómo se llama ese canal de TikTok? El canal ese TikTok no sé si es un canal que publique este contenido. Capaz que lo subió de por sí. Si me quieren seguir a mí, que hablo de países. No me acuerdo cómo es mi TikTok. La verdad. Creo que es Guille0149 por ahí. Sí, Ahí, 0149. ahí Bachi nos compartió otra imagen que es el mismo mapa pero Con la- el avance de la OTAN, que está bueno. Claro, creo que es el mismo diseñador, sí, Washington Post. Ahí están países OTAN. Cabe aclarar este sentido. La OTAN tiene un proyecto ante una eventual guerra con Rusia. Pero lo que sí saben es que ante un eventual conflicto en Rusia, excluyendo armas nucleares, ¿no? Porque las armas nucleares se dispararían en pocos minutos. Letonia, Lituania y Estonia, los países bálticos, están básicamente perdidos. O sea, en ese margen la OTAN se mantiene. Porque Moscú, Rusia en general, su zona militarizada es desde los Urales para Europa. Todo lo que es la Siberia no la tiene fuertemente militarizada y lo más militarizado que hay es Vladivostok en la otra punta. Casi toda su fuerza militar está de este lado y gran parte está en Kaliningrado, que es esta región chiquitita de ahí, que es actualmente la región en la que mayor concentración militar hay en el mundo. ¿Y qué pasa? Que el nivel de concentración ahí y las tropas que tienen en Bielorrusia hacen que la protección de estos tres países sea casi imposible debido a este corredor y debido al control naval que tiene Rusia sobre el Báltico, que es mayor que el de cualquiera de ellos tres o de los países de la OTAN. Pero bueno, Lo que no me queda claro, estas 175.000 tropas son de tropas OTAN. sí, acá hay información de la OTAN. Sí, Bien, claro. tengo entendido que unas 30.000 están en los Bálticos, ¿eh? Ujú. Encontré, El resto. chicos, encontré otro TikTok que habla de este tema, más centrado en España, pero es muy humorístico. No. Eh, Para el último. Es muy gracioso. Dice, España tiene un barco ahí con un cañón todo guapo. Todo guapo el cañón.
ustedes vean que ahí Putin habla de Rumania. En Rumania desplegó misiles que tienen Igual que en Polonia. claro, que tiene una capacidad de bombardeo sobre Moscú de unos 13 minutos, creo, que es que llega que tarde, o tarda. Estoy seguro que el que sabría con eso con exactitud es José, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos trabajando con esto. Los tiene desplegados en Rumania y en Polonia y están desplegando nuevas flotas en el Mar Negro. A ver, Facu, ¿qué tenés para contarnos? No, yo quería decirles, yo te quiero pasar un mapa, dame un segundo que entro a WhatsApp web. No sé si leyeron, el año pasado, en julio, Putin subió un artículo con 13 hojas, o sea, bastante largo de leer. Él habla de la relación entre los ucranianos y los rusos. Las primeras 7 8 páginas hace un resumen de 1000 años de historia, ¿no? Desde la fundación de los rusos, Rus ucraniano y el Rus de Bielorrusia Sí, en adelante. Es más o menos lo que toma el primer TikTok que mostraste, ¿no? sí. Y cómo hace hincapié un solo grupo étnico, Ujú. pero también un solo grupo lingüístico, un solo grupo religioso. La lengua y la religión, Sí, el nacionalismo ucraniano de hoy, son dos motivos también en conflicto con Rusia. sí. Digamos, los ucranianos quieren reivindicar su lenguaje cirílico pero distinto al ruso, Ujú. y ha habido un cisma en la Sí, iglesia ortodoxa rusa y la iglesia ortodoxa ucraniana. Por lo sí. tanto, vos fíjate cómo Putin, en ese discurso, o en ese artículo en realidad, hace mucho hincapié en esto, mucho hincapié en una misma iglesia, una misma lengua, una misma raíz, un mismo origen, Ujú. y es quizás el pilar o el fundamento de su defensa de Ucrania, parte de, o parte de los mismos vínculos que Rusia, está alejada de Occidente. Por otro lado, veo un choque de dos narrativas totalmente diferentes, la narrativa de Europa del Este y la narrativa occidental. Sí, vos sabés que eso se toca bastante en el hecho de que, a ver, son dos países que uno no puede encontrar una nación ucraniana antes de 1922. Es imposible. No hay, no existe una nación ucraniana antes de 1922, que es cuando No, bueno, y aparece la Rada. ahí Putin también lo dejó muy en claro, como que disminuyó el estatus soberano de Ucrania, como diciendo Ucrania fue como que lo creamos nosotros, tipo con la Unión Soviética en 1922 y luego en 1924 con la Constitución, pero antes nunca existió una nación ucraniana, ¿entendés? Es que Como- claro, hay una. A ver, ahí no nos vamos a meter mucho en conflicto porque nos vamos a meter en una filosofía. Sí. Eh, la identidad ucraniana está elaborada actualmente alrededor de lo que fue la identidad de los boyardos, que era la Ujú. antigua nobleza. Vos ves el escudo de Ucrania, miren, el escudo ucraniano. Eh, escudo ucraniano me sale igual. Este símbolo que se ve en esta imagen. Ese es el símbolo de los boyardos. La tribu de los boyardos durante gran parte de la creación de lo que fueron la Rus y la lucha que tuvieron con el Gran Ducado de Lituania, porque todo ese territorio que nosotros vemos ahora como Ucrania era territorio lituano. Todo este territorio por acá era lituano. Y antes de ser lituano era territorio de la Horda de Oro. O sea, mongoles eran los que gobernaban acá. ¿Y qué son los boyardos? Es básicamente una mezcla de la cultura nativa con tradiciones mongolas. Son poblaciones a caballo, usan atuendos muy mongoles, pero son occidentales, por así hablarlo, europeos más que nada. Y esa etnia es la que tomaron como herramienta edificadora de la nacionalidad. Pero boyardos también hubo en Rusia. A ver, existió esa comunidad, porque cuando se armó la Rus de Kiev, la nobleza era boyarda. Y esa nobleza venían del Dodesa acá abajo hasta San Petersburgo, que en ese entonces no estaba, pero allá en el norte lo dominaba el Principado de Novgorod. eh, que es, si mal no recuerdo, está ahí, mira, acá está Novgorod. O sea, eh, Hay una ciudad de Rusia creo que es Nizhny Novgorod.
Sí, pero eso creo que quiere decir Novgorod del este, creo que quiere decir eso. Ujú. Eh, sí, ¿no está por acá? No queda muy lejos de Moscú, sí. Sí, eso que está buscando, o sea, debería estar por esta zona. Ni es Novgorod, acá está. Ahí No, está. no es la Novgorod que yo digo, ¿eh? Moscú surge como Ujú. un principado importante cuando aparece el Principado de Vladimir. Yo sé mucho sobre historia, Facu, y vos me diste como un pie tremendo para hablar sobre eso, así que... Eh, Tranquilo. vos Te sabés... estoy pasando por el chat de Instagram un Sí, mapita. sí, ahí estoy viendo el tweet. Vos sabés que antes de seguir con lo del mapa, tuve la oportunidad de una vez de estar en una charla con el embajador de Ucrania en Argentina. Muy Sí. joven para ser embajador, ¿no? Pero bueno, era el embajador. Y yo le hice Y la pregunta. nos entraron Ah, trolls me aventaron troll, sí, en la charla por Zoom. también. Eh, fue buenísimo porque en mitad de esa charla se abrió una pregunta. Yo le digo, tío, tengo una pregunta un poquito que puede ser complicada. Yo soy de acá de Occidente. Europa del Este es una región que es medio rara para Occidente en América. O sea, una región que se desconoce, el idioma es extraño y casi todo se identifica con los rusos porque fue lo que más se expandió culturalmente hablando. Así le tiré como, la pregunta que vengo te va a joder un poquito, te va a molestar. Y le dije, ¿qué diferencia realmente hay un ucraniano y un ruso? Porque yo lo escucho a usted hablando ucraniano y para mí es igual que el ruso. O sea, Tiene el entendelo. mismo alfabeto. O sea, se escuchan igual. El tipo me dijo, no, no, somos diferentes. O sea, tenemos costumbres diferentes. Y yo digo como, bueno, ¿cuáles? Bueno, nuestro idioma ya es diferente. Y es como, bueno, pero ¿cuál diferencia? Dame algo un poquito más fuerte. Es como que eso es lo que yo entendí, es que la identidad ucraniana, nacional, acuérdense que el concepto de nación es un concepto muy novedoso, muy actual. Ya sé que salió en el siglo XIX, ¿no? Pero todavía se lo trabaja porque hay cosas que no se entienden y constantemente se tiene que ir reinventando a veces. Si no, miren a Sí. España, que están con una gran crisis de identidad nacional. Eh, ¿Qué pasa? Los ucranianos todavía no tienen formada una identidad coherente nacional, a mi parecer. Y eso genera un conflicto hacia el exterior, más que nada. Porque nosotros seguimos relacionando a Ucrania con los rusos, queramos o no. ¿Vos qué decís, Facu? Y Bielorrusia también. Sí, son muy simbióticos. Obviamente vos le tiraste una papa caliente al embajador ucraniano y Sí, el tipo te respondió como diciendo, nosotros somos ucranianos, no somos rusos. claro. De hecho, son muy parecidos, hasta la pronunciación es parecida, pero es Eh, diferente. O sea, es como decir, los argentinos y los uruguayos son iguales, ¿no? Eh, Nosotros le eh, decimos a la zapatilla llanta y ellos le dicen championes, y estamos hablando de lo mismo, pero son muy diferentes. claro, pero a Eh, ver, ¿qué le dice un argentino de Uruguay? Es una provincia más. Rusia dice lo mismo de Ucrania. bueno, Rusia dice lo mismo de Ucrania. ¿Entendés? Eh, Quizá con un poquito más de años de historia en conjunto, Sí. sí, pero hoy el nacionalismo ucraniano es más fuerte que nunca, o sea, eh, está en alza, pero vos tenés que entender, la Unión Soviética trabajó mucho lo que es la política demográfica, ¿no? Entonces, gran parte de la frontera ucraniana hacia Rusia está dominada por población eslava rusa. Che, Por fa- eso fue tan fácil también la toma de Crimea. del Donbass. del Donbass, exactamente. Che, ahí Mm. el mapa que mandaste habla de las expansiones de la OTAN. De la OTAN hacia el este, fíjate, bueno ver el tema de seguridad del cual habla Putin, que están las bases norteamericanas, la línea blanca, el escudo antimisiles de la OTAN. Exactamente. Tenés el dilema de seguridad que encuentra Putin que justifica en lazos históricos, ¿no? Ujú. Yo- uno hace empatía con la posición rusa. De hecho, en el TikTok que mostraste al principio, él habla. Imagínense si los Estados Unidos reciben una amenaza similar en Canadá o México. Y yo pensaba lo mismo. ¿Qué haría Estados Unidos en ese caso? ¿Qué haría cualquier otra potencia? Que también acá está la cuestión de la potencia. ¿Qué es una potencia? Una potencia es un país que ejerce un dominio sobre el mundo, sobre una región,
que busca imponer su agenda, Sí, busca reivindicar sus intereses, busca proyectar su etos hacia su zona de influencia. sí. ¿Qué No, sucede cuando dos potencias se enfrentan en una zona, en un límite? Hay un choque de etos, un choque de visiones, de narrativas. Acá lo que vemos es un choque de narrativa en una zona, una frontera muy finita, muy chiquita. y Europa es muy chica como tierra. O sea, es que ahí tenemos un par de preguntas que nos han hecho. Eh, Emas pregunta, ¿quién puede culpar a Ucrania en refugiarse en la OTAN? Nadie. A ver, nadie lo puede culpar a Ucrania en refugiarse en la OTAN. La cuestión es que, y este es un tema, es que Ucrania como en sí no es un país tan fuerte. Uno cuando se ve amenazado por un bloque va a ir a recurrir al del otro, al de la oposición, ¿no? Eh, pero sí, no podemos culpar a Ucrania. A ver, hizo lo que puede, pero también como así puede directamente... A ver, el problema fue que Ucrania quería formar parte de la Unión Europea. De ahí surge el problema en 2015. Ahí empiezan las tensiones con la anexión de Crimea por parte de Rusia. Eh, Ucrania se retira de esa decisión y se da el Euromaidán, que es una presión social tan fuerte que hace que vuelvan los procesos para tratar de integrarse a la Unión Europea, pero el cambio de gobierno y la inestabilidad social generó que no cumpliera con los requisitos, porque uno de los requisitos para formar parte de la Unión Europea es tener cierta estabilidad social. O sea, que no tenga que gastar la Unión Europea plata para tratar de estabilizarte. sí. Después tenemos la pregunta de Walter, que dice, ¿la península escandinava no tiene mucha influencia de la Europa central? No. No, Lo que no, me sí, parece que lo que sí eh, puede llamar la atención es Suecia, que está como neutral. Cuando políticamente uno lo ve como un país que está como tirando un poquito hacia Occidente. Lo mismo que Austria, ¿no? Pero la verdad es que esos países han firmado y han acordado con el resto del mundo, y están, creo, todos de acuerdo más o menos, como Suiza, de ser neutrales. O sea, Bueno, Suecia en sí misma tiene prohibido ni formar parte de un grupo de alianzas con los rusos y los chinos, como tampoco puede formar parte de la OTAN. claro, ahí se me viene algo a la cabeza, ¿no? Porque Sí, supongamos un escenario en el cual Rusia realmente ingresa a Ucrania. sí, Nosotros tenemos, por ejemplo, Finlandia también es neutral. De la Unión no es parte de la OTAN. claro, técnico. Finlandia siempre ha sido un territorio, ya sea para la Unión Soviética o para los rusos, cercano a su influencia. Eso haría que Finlandia presione por ingresar a la OTAN, por lo tanto, presionaría para abandonar su neutralidad. O sea, Sí. es bueno ver también cómo Ucrania, hoy es un equilibrio muy inestable, ¿no? Ucrania, porque yo creo que la pelota hoy la tiene en el lado occidental, la tiene OTAN, sí, ¿no? O sea, Rusia movió su ficha, puso en jaque, y todavía le queda un movimiento. Hoy la pelota lo tiene OTAN, a ver qué hace. Ujú. Hasta el momento, la posición de la OTAN es la expectativa, no ayudar directamente a Ucrania porque no se activa el mecanismo de defensa colectiva, por supuesto. claro. Ucrania no es miembro de la OTAN. Ujú. Ahora bien, recién leí un artículo muy interesante que decía, basta de expandirse, OTAN, que vas a terminar en el medio de una guerra europea que es lo que tratás de evitar desde el 49. Entonces, si la OTAN se sigue expandiendo la zona de influencia rusa, va a caer como ficha de dominó. Rusia va a entrar a Ucrania, va a querer invadir por tirar un término así medio encima, ¿no? Pero va a querer ejercer influencia sobre Escandinavia, sobre el Báltico, que es su zona de influencia histórica. Por lo tanto, la OTAN los recibe o pasa adelante. A ver, detalle para tener Sí. en cuenta. Rusia no es que no hace nada con la OTAN. Está la organización de OTAN más Rusia, que justamente a partir de esta escalada de conflictos se congeló, se dejó de tener actividades. Tenían Era un actividades foro. militares en conjunto, sí, o sea, había un lugar de cooperación. Eh,
ustedes entiendan un poco que la OTAN en su principio, después se definió un poquito más a fondo, se lo empezó a establecer como una organización para tratar la paz, ¿no? Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, para evitar guerras. La Unión Soviética pidió formar parte, hasta que en su carta se redacta de que la organización estaba para impedir el avance soviético, y ahí es cuando dicen apa la papa, y se crea el Pacto de Varsovia, que ustedes lo pueden ver acá en chiquito, un poquito más grande, dice Pacto de Varsovia, y era como, entre comillas, ¿no? Algo similar a la OTAN. En realidad no se parecía más en el hecho de que si atacaban a alguien, Rusia, la URSS en sí, saltaba a defenderlo. Porque también era un, yo uso los recursos de todos los partidos miembros para hacer fuerte al ejército rojo en sí. Que también era lo que hacía Rusia con el ejército en Polonia, en Europa, en Alemania del Este, en Hungría. Era sacar recursos, llevarlas a la URSS para reconstruir todo lo que habían hecho mierda los alemanes, ¿no? Algo que me parece muy curioso, que ahí lo había dicho Facu, es como que la OTAN se vuelve contra sí. Chicos, tuvimos un restart así forzado, pero Ruso. se volvió automáticamente, o sea, no hubo grandes rasgos como fue la transmisión del fin de año. A ver, Ujú. acá lo que vemos, sí, tiene razón Facu. Al Bueno, expandirse, está generando un problema. El problema es acá. En realidad, yo creo que lo podemos entender hasta Polonia, ¿no? Polonia, los Hungría, bálticos, los Bálticos, lo podías llegar a entender. Vos fíjate que Serbia no forma parte. no. Serbia es un estado que históricamente tuvo enlaces muy fuertes con los rusos. Digamos, Primera Guerra Mundial, no sé si se acuerdan, ¿no? Ese pequeño detalle que la Primera Guerra Mundial se da por culpa de una secta, un grupo de anarquistas serbios, y empieza con la Sí. invasión a Serbia. Bien, Rusia tiene todavía esa buena relación con los serbios. Y es por eso que Serbia se mantiene medio al margen. Porque formar parte de una alianza con Rusia la deja solita alrededor de todos esos estados. Siendo que Serbia está en una posición bastante frágil, particularmente por Kosovo. Ujú. No, y Ahora, aparte, Serbia, previo a particionarse en Serbia y Montenegro y después Montenegro, tenía acceso al Adriático, cosa que ahora no tiene. Se volvió un país mediterráneo. sí, que encima Montenegro es parte de la Unión Europea. Pero acá lo marcan como un candidato a ser miembro de la OTAN. Bueno, eso Igual era. Montenegro y Bosnia no son países miembros de la Unión Europea, ¿eh? No, no, están como candidatos. Pidieron A la membresía. OTAN. No, también a la Unión Europea. Ah, Todos estos bien, países bien. de acá están con membresía a evaluar. Están como Claro. queriendo occidentalizarse. Croacia, no me acuerdo si forma parte. Sí, Croacia Croacia fue el fue- último miembro. En Fue el último 2013 miembro. se incorporó. En 2013, pero ya de antes del 2013 estaba formando parte del euro. O sea, ya tenía el euro. Chicos, hablen un rato ustedes que me acaba de tocar el timbre. Así que voy a ver qué onda. Sí, no hay ningún problema. No, otro detallito que a mí me gusta toda la parte de economía. Croacia todavía no adoptó el euro, creo que tiene la cuna como moneda. Como detalle de color que no tiene nada que ver con esto, pero para mencionar. No, y otra cosa que también a partir de lo que dijiste vos, Facu, fue que si la OTAN no se hubiera expandido, de otra manera, o sea, yo creo que es como que elegís entre un mal mayor o un mal menor, porque si la OTAN no se expandía, eso como que directamente quedaba de alguna forma u otra bajo órbita rusa, como pasa con Bielorrusia, por ejemplo, es mi opinión, ¿no? Como que Sí. si no había expansión, podías tener más Bielorrusias en los Bálticos, en Hungría, no sé, en otros lados. Coincido en que, a ver cómo ponerlo en palabras. Coincido en esto de que la expansión hacia el este de la OTAN hoy le viene como una excusa espectacular, como un motivo bárbaro Ujú. a Putin para ejercer presión sobre su zona de influencia, sobre Ucrania, más una Ucrania rebelde desde el año 2014, Ujú. rebelde en sentido
nacionalista. Si no fue, porque fue la OTAN, si no hubiese sido la OTAN, hubiese sido cuestión histórica, económica, lo que sea. En ese sentido coincido con vos, o sea, hubiese existido un montón de Bielorrusias dispersas por toda Europa del Este. Bueno, de hecho, se ve la influencia rusa en la última guerra de Nagorno-Karabaj, entre Sí. Azerbaiyán y Armenia, se ve la influencia rusa ahora en las movilizaciones que se han dado en Kazajistán, o sea, se ve la influencia rusa en la misma región del Donbass, con este apoyo a los separatistas rusos en esta región del este de Ucrania. Se ve la influencia rusa también en las nuevas tecnologías hoy con los ciberataques y todo eso. O sea, Rusia siempre va a encontrar el motivo para defender lo que considera su territorio, defender lo que considera parte de su zona de influencia, y es parte también de la personalidad del líder que se encuentra hoy en Rusia. Como decía Guille hace un ratito, la presidencia de Boris Yeltsin fue una presidencia muy floja, también fue muy floja por la coyuntura, ¿no? El primer presidente Post-soviético. post-soviético tenía que lidiar contra un nuevo Estado, contra un orgullo herido y contra un grupo de oligarcas que se estaban despedazando por ver quién tenía más poder. Sí. Y bueno, Rusia siempre estuvo predestinada a ser una gran potencia por una cuestión geográfica, por una cuestión geopolítica, demográfica, y Putin agarró, tomó ese guante de Boris Yeltsin, es un tipo flojo, y dijo vamos a make Russia great again, o sea, Un Trump cualquiera. un principio, un pichón de Trump, que estuvo Sí. mucho antes que él, y bueno, ahora lo estamos viendo, y hablando de Trump, está aprovechando la debilidad que tiene Estados Unidos. ¿Por qué avanza ahora y por qué no avanzó hace 10 años? Estados Unidos está en otra. Hoy la misma Alemania, quizás el país más importante de la Unión Europea, de la OTAN, está en otra. También es este movimiento que está haciendo Rusia, es un desafío a los nuevos liderazgos que hay, el de Biden, de Scholz. Bueno, vos sabés que ahí estábamos. ¿Volvió? Sí, 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 sí. Estábamos viendo lo que era. Cuál iba a ser la postura de Scholz respecto a la cuestión rusa, porque Merkel jugó como una mediadora bastante bien entre los rusos y el resto de Europa y en sí Estados Unidos, ¿no? Como que Pasa que aflojaba un poco. Alemania también depende mucho energéticamente de Rusia, así que jamás le va a Bueno, soltar la mano. ahí está el tema. Y encima hace muy poquito el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo estaba trabajando esta idea de la transición energética, ¿no? Y una de las cuestiones era qué energía vamos a usar, que obviamente energía no renovable, hasta que podamos pasar toda nuestra energía a renovable, pero que no sea petróleo, porque la petróleo es la que más contamina. Y el El carbón gas. también. Petróleo y carbón son las que más contaminan. Y Alemania decía el gas, o sea, iba con bandera fuerte, vamos por el gas. Mientras que Francia planteó la energía nuclear. Sí. Y una de las posturas que planteaba Francia de por qué no el gas era porque del gas somos dependientes Rusia. ¿Y qué está pasando ahora con la crisis energética en Rusia? Que a todos los países se les fue el precio del gas a los cielos, a las nubes, están pagando un dineral, mientras que el que está alimentando toda la falta de gas es Francia, porque Francia tiene un montón de reactores nucleares. Y el problema Cosa de... que eh, En claro, Europa después de Fukushima empezaron muchas claro, guerras. o sea, ya con lo que había pasado, lo que pasó en Ucrania, con Chernobyl, se habían puesto bastante alterados. Merkel había llegado al poder siendo una moderada, como que no quería avanzar fuertemente con el desmantelamiento nuclear. Pasó Fukushima y ¿cuál? Es que tac y vuelve. Tac y vuelve, me lo hizo anoche también, ¿eh? Es que acá está todo inestable la internet, la luz, todo está mal acá en la casa. Eh, la cuestión es que saltaba las olas, se tendrían que haber construido como otros reactores que sí tiene Japón, que tienen paredores antioleaje de altura necesaria para frenar tsunamis que se te pueden venir.
Y eso generó que el agua entre a la... A la... a la... Ay, no me va a salir el nombre. A la planta. Entre a la Ujú. planta. ¿Cuál era el problema? No que entrara agua, sino que el agua esa llegara a los generadores de energía auxiliares que estaban alimentando los refrigeraciones para evitar, porque si el agua de mar entra a la zona del reactor, no pasa nada, porque no está hecho para que aumente agua. O sea, hay Claro. agua dando vuelta. El problema fue cuando el agua entró a donde están los generadores de energía, que encima en casi todos los centrales de Japón están arriba, están a altura, para que no les entre agua ante posibles inundaciones. En este estaban en el subsuelo, Claro. para ahorrar espacio, supuestamente. Ahí, ahí Soterius nos pregunta cómo va a actuar el gobierno de Hungría ante esto, y nuestro buen amigo Lavish dice que seguramente Hungría se va a quedar en el molde porque tiene mucha simpatía con Rusia hoy. Bueno, En mi caso, me parece, o sea, coincido en parte porque de alguna forma tiene alguna afinidad en términos de nacionalismo, pero Hungría sí es parte de la Unión Europea, entonces tampoco se puede salir tanto el plato de la Unión porque se le van a venir el resto de los países encima. Está en esa encrucijada. Facu, ¿qué tiene para decirnos? No sé si se le congeló la imagen porque está todo el tiempo con la cara No, no, quieta. no, estaba pensando que no sé específicamente el caso de Hungría, pero sí lo que puedo decir es el difícil equilibrio en el cual se encuentran los países de Europa del Este. Volviendo a la cuestión de los que pertenecen a la Unión Europea versus el bagaje de ser estos vasallos soviéticos, ¿para dónde cae la moneda? Y bueno, volviendo al tema anterior de Alemania y todo eso, como Scholz ha cerrado, planea cerrar las centrales nucleares alemanas, haciéndose cada vez más dependiente del gas proveniente de Rusia, el Nord Stream 2, ahora en este caso, que se está finalizando, pero también como Ucrania, con los actuales gasoductos que salen de Rusia y pasan por su territorio, también es dependiente no del gas ruso, de las ganancias de peaje que cobran los rusos por transportar el gas por su territorio. Si se finaliza el Nord Stream, Ucrania pierde miles de millones de dólares en peaje, no es parte ni de europea, por lo tanto va a necesitar, o Rusia lo puede seducir con ayudas económicas. Entonces, finalizando el Nord Stream 2 y dependiendo mucho menos de los pasajes de gasoductos del territorio ucraniano, Ucrania se queda un porcentaje importante de su PBI sin cobrar en Sí. esos Sí, pasajes. sí, tal cual. Entonces, También a los las brazos de regalías por eso. claro, a los brazos de quién se va a tirar, de la Unión Europea, no es parte, No, TAN, que no es parte, de Rusia que le va a decir, lo tengo. sí. También está en un lugar en el medio, fíjate, tiene frontera a, bueno, a Rusia, a Bielorrusia, a Moldovia, que tiene encima la república esta de Transnistria, que es pro Rusia full. Ujú. Ahora es el sur con Crimea y todo el control, o sea, Ucrania está ahí, ahí bastante ajustada y la cuestión es como vos dijiste, que se busque refugio con la OTAN no es nada. O sea, la OTAN lo único que puede hacer es poner tropas al cerco y nada más, porque no le van a aceptar la membresía a Ucrania, no se la van a No. aceptar, porque significaría inmediatamente iniciar el conflicto, cosa que la OTAN quiere evitar. Eh, Sí, igual no creo que haya, no creo que se llegue a conflicto armado, pero que va a haber anexiones a lo Crimea, a lo loco. es que sí, es que sí. Vos sabés que hablando de Hungría, yo sobre lo de Hungría sé bastante, particularmente porque, a ver, sé bastante sobre Europa en general, pero la cuestión está en que Hungría en sí es un país bastante autoritario, Ujú. bastante autoritario. La cosa es que está en el gobierno, no me va a salir, Orbán, que en Sí. sí funciona como una especie de mafia, más o menos como fue el kirchnerismo acá en Argentina. Orbán trabaja bastante similar en Hungría, él es casi el presidente y autoritario y todo está alrededor de la familia Orbán.
hay mucha corrupción, a pesar de que no es el país más corrupto de Europa, y corrupción para lo que es Europa es nada en comparación de América, ¿no? En América tenemos más corrupción. Pero es un país bastante corrupto y complicado. Complicado hasta el punto de que los periódicos ucranianos que piensan diferente al periódico estatal tienen que operar desde Austria. O sea, a ese nivel están. Es bastante particular cómo está la situación. Eh, el ex presidente del Parlamento Europeo, no estoy hablando de David Sassoli que murió hace muy poquito, sino el anterior, Juncker, le decía el dictador a Orbán. Ahí viene el dictador. O sea, date una idea a qué nivel está Orbán. Y él, por ejemplo, cuando siempre le increpan el nivel de autoritarismo que lleva su gobierno, él dice, para nosotros lo de Europa del Este, porque a pesar de que él viene de la cultura magiar, son otra cosa ellos. Los húngaros tenemos liberalismo, la democracia liberal es diferente para nosotros. Es como, a ver, Clásico. La democracia liberal es un constructo y nosotros hacemos lo que queremos. claro, ¿me entendés? Más o menos. Vamos por ahí. Y, Sí. y también todo el tema con Polonia. O sea, Polonia ahora con la Unión Europea están en malos términos. Básicamente el Tribunal Supremo de ellos, el que revisa la constitucionalidad de las leyes, dijo que la normativa europea no es aplicable a Polonia. Y todos quedaron como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Me entendés? Fíjate que nombraste a Orban y yo me acuerdo, Orban tenía muy buena relación con Merkel. Sí, Fíjate cómo Merkel, hoy que se fue, se la extraña mucho en Europa. sí. Era el colchón sobre el que rebotaban estos autócratas. Orban, Putin, el autócrata polaco. eh, Cabe aclarar que también Merkel no era ninguna estúpida, ¿eh? O sea, no, por supuesto. ella hasta lo que sabe, o sea, hasta que lo he leído, no conocía a Merkel personalmente, ¿no? Es una persona muy amistosa, o sea, no es raro que te caiga bien, es común que te caiga bien Merkel. No, Eh, pero vos fíjate, hay más fotos de Merkel con Orban que de Macron con Orban. bueno, sí, también tenés que tener en vista También. Francia tiene una visión bastante particular y que es Alemania la que la frena un cachitín. Hay que tener en cuenta, la política europea desde el vamos, más o menos desde Carlomagno, estuvo definida entre el estado que esté en Europa Central, hablando ahora de Alemania, y Francia, ¿no? El reino de los francos, Francia, la Francia en la que vos quieras. Siempre fue una disputa entre esos dos. Vos estudiate toda la historia europea, va a ser una disputa entre esas dos entidades de gobierno. Y actualmente la Unión Europea se maneja exactamente igual, el eje franco-alemán. ¿Y qué pasa? Es que ¿quién gobierna Alemania? ¿Cuál va a ser la posición? Merkel lo tenía agarrado bien a los franceses, ¿eh? La tenía bien centrada. Y gran parte de la política que se dio en la Unión Europea favoreció a Alemania. Ahora que se fue Merkel y entró Scholz, que es un tipo que todavía tiene que andar manejando la política interna, porque la ventaja que tenía Merkel era que le amaba tanto el Partido Socialista y el Partido Conservador, el cristiano. Eso, La democracia cristiana. la democracia cristiana y los socialistas la amaban, todos querían a Merkel. Ahora llegó Scholz, que solo es amado realmente por los socialistas y los conservadores están en disputa, no sabemos. La verdad es que no sé cuál fue la alianza que terminó gobernando, ¿eh? No sé si estaban incluidos. Incluso ahora voy a buscar porque no estaba. No, no me voy a acordar el nombre de los partidos, pero era un partido de centro derecha y otro más. No sé si estaba la democracia cristiana. Y la democracia cristiana es de centro derecha. Sí, bueno, Por pero eso. hay varios, igual. Está fragmentado. Claro, está fragmentado. El quiero. Bueno, el presidente y el canciller ambos son del SPD. Ujú. Hicieron la alianza que es la verde, la roja y la celeste o azul, que es con el democrático libre y los verdes. O sea, sacaron a los conservadores están fuera de la alianza, que era el anterior gobierno, y eso, bueno, perjudicó un poco la imagen en sí. Scholz no es el líder fuerte que es Merkel. Y Francia lo sabe. Macron es bastante inteligente, no es ningún nabo, a pesar de que después te dice que Argelia no era nada antes de Francia. Él es inteligente. Y se Ujú. planteó y quiere hacer una Unión Europea fuerte.
Más o menos, ¿qué opinan? Y yo creo que también hay que ver la composición de lo que son las instituciones europeas. Ujú. Hoy los conservadores, los partidos de centro derecha y derecha, son partidos echando muy fuerte en el Parlamento, en la Comisión. El proyecto de Macron quizás es un poco más liberal, un poco más un europeísmo cosmopolita. ¿Hasta qué punto va a poder, no? Porque tiene que debatirse entre el liberalismo europeo contra los nacionalismos, cada uno de los miembros. Hablamos de Hungría, Víctor Orbán, nacionalista. Polonia, nacionalista. Gran Bretaña, triunfo el Brexit, nacionalista. ¿Sí? Elecciones en Italia, ojo los nacionalistas. Austria, nacionalista. Austria no es parte de la Unión. Pero hay un escenario, volviendo al tema Rusia, que está favoreciendo ciertos nacionalismos, ciertos conservadurismos, que están alejando esta idea de una Europa por encima de las particularidades de cada uno de los países. Y eso yo creo que los rusos lo saben explotar muy bien, ¿no? Fomentar estos particularismos, eh, generar discordias. Merkel sabía surfear esos particularismos por encima de, sabía dar concesiones, ¿no? El tema de los refugiados, bueno, por ejemplo, fue un triunfo de Merkel y de los alemanes, en su momento le valió una crítica por parte de los conservadores, pero que le permitieron un nuevo gobierno. Hoy ya no existe eso. Hoy Scholz, como decían ustedes, no tiene tanto apoyo de los conservadores, más conservadores, de los cristianos. Y vemos una Europa que está unida, pero por dentro está fragmentada. Por lo tanto, me parece que es un momento muy crucial para Europa, donde, como decís vos, Guille, si bien se maneja en el eje franco-alemán hoy, donde tenés una Alemania que se está reconvirtiendo en la era post-Merkel y una Francia que quiere liderar Europa, la idea del líder francés, no sé si se condiciona mucho con las realidades dentro de los países. A ver, ¿cómo? Bueno, Sí, el ideal que maneja Macron, ¿sí? sí, No sé si se condiciona mucho con lo que sucede dentro de cada uno de los países que conforman la Unión Europea, claro. donde la polarización es muy grande, el conservadurismo, por así decirlo, está en alza. Bueno, Macron no es conservador, ni en la política No, ni interna ni en la ahí. política externa que quiere proyectar. no, Ahora no. bien, Macron se va a enfrentar ahora en unas elecciones generales contra lo más rancio de lo que es el conservadurismo francés. Oh, vos Eh, viste los candidatos que tiene, ahí está el tipo este. El presentador Melenchon. de televisión El este que tiene presentador más tiene... denuncias que votos. Claro, no, y encima es como, le dicen que es nazi y el tipo dice, ¿cómo voy a ser nazi si soy judío? Pero Claro. es tremendo la posición que tiene, o sea, es muy fuerte. Sí. Eh, Bueno, y así en cada uno de los países, en España lo tenés a Vox, en bueno, Italia Tele, por eso. hay que tener en cuenta que lo que yo te dije en un momento, viste como estuvimos hablando de identidad nacional, todos esos países con ese surgimiento de los nacionalismos son crisis de la identidad nacional. Vox, uno de los principios es defender la cristiandad. ¿Qué es lo que pasa? España como tal, el reino español, se moldeó y creó su identidad alrededor del cristianismo, el catolicismo. Estamos hablando desde las épocas de los reyes católicos hasta la actualidad. O sea, toda su identidad fue el cristianismo. La guerra civil que tuvo España, Franco él autollamó a una cruzada contra el socialismo y el comunismo. O sea,
Date en cuenta qué tan importante era para ellos esa identidad. Cosa que ya no puede ser. Estamos en un mundo donde en una misma nación va a haber muchas religiones, donde no puedes obligar a las personas a creer lo que quieran, donde tenés diferentes idiomas. Yo no entiendo cómo en España no es oficial el vasco a nivel estado, no en una región. ¿Cómo que en una región se habla vasco? No, tiene que ser en todo el país, tendría que ser un idioma, y todos los documentos tienen que estar en esos idiomas. Porque vos tenés una cultura muy fuerte. Y cuando te dicen los Igual que el vascos, catalán. claro, igual que catalán. Y cuando te dicen que los vascos y los catalanes no formaron parte del reino, fueron un montón de vascos y catalanes que lucharon por la creación del reino de España. Ya desde el vamos del reino de Aragón, a ver, la misma esencia del reino de España es Castilla-Aragón. Tenés historiadores vascos que hablan sobre la historia, la esencia de lo que fue el ducado de Castilla, que después se transformaría en el reino de Castilla, viene del reino de Pamplona en su lucha contra el reino de Castilla. O sea, toda la historia está intrínseca, vos no podés separarlas de por sí. Claro. Bueno, explicarle eso en español, a mí me pasó cuando se lo explicaba a mi prima, no le entraba. Era, ¿cómo vas a permitir? ¿Por qué no? A ver, tenés de ejemplo Bolivia, que tiene su plurinacionalismo. Paraguay, que tenés el español y el guaraní. O sea, no es una locura, se puede dar. No lo hacen porque acá las cuestiones de identidad son mucho más fuertes de lo que es en América, por lo que se ve, o la identidad americana estuvo más centrada en valores más que en qué idioma hablas, qué raza tenés. Por ejemplo, a nosotros latinoamericanos nos choca mucho más las cuestiones de racismo como los tienen en Estados Unidos. Porque América Latina en general ya es un crisol, ya siempre fue una mezcla de culturas, nacionalidades y etnias que en Estados Unidos no existió. En Estados Unidos literalmente los británicos llegaron y empezaron a limpiar a los nativos. Mientras que en América Latina eso no pasaba. Eh, Ahí Ale Pintora dice, ¿y Ucrania y Rusia dónde quedaron? Están en parte de Europa. Bueno, y ahí retoma. Entonces, si vos sos Putin, ¿no? Y tenés todo tu séquito de hackers y de prensa y de influencia en el exterior, Sí. ¿no harías un divide y vencerás? ¿No Obvio, fomentarías Totalmente. obvio. estos nacionalismos al interior de Francia, de España, de Italia, de Gran Bretaña, de Alemania? El problema Por es, Totalmente. decir, el problema es ¿vieron que que el proyecto universal europeo lo que hace es subyugar a las culturas, a las lenguas y a las religiones que hacen a los franceses, a los alemanes, a los españoles, a los británicos? En Bueno, cambio, nosotros, ¿qué ofrecemos? Bueno, Rusia ofrece volver a las raíces. Rusia ofrece la la madre tradición. patria, la tradición, Claro. la iglesia ortodoxa y esos valores distintos que tienen ustedes. ¿Sí? Lo mismo que la Turquía de Erdogan actualmente. ¿Qué Sí. ofrece? Otros valores. ¿Sí? Ya pasó el reformismo de Ataturk, volvemos al apellido previo a Ataturk. ¿Sí? Neo-otomanismo. más o menos. Neocomunismo me encantó. Vos sabés Sí. que Orbán hablaba de que en Hungría se va a aceptar a todos los europeos que quieran alejarse de ese progresismo social que hay en el resto de Europa. O sea, él decía, para los verdaderos europeos aceptamos Hungría. O sea, imagínate ese nivel llega Orbán a establecerse. Pero el problema que yo veía es cómo los estados toman o aceptan esta cuestión. Yo digo, el gobierno español debería reinventar esta identidad. España no es del cristiano. ¿Me entendés? No, 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 tal cual. Sí. Ahí es cuando se habla mucho a ver, es que la identidad nacional en Europa se forzó alrededor de el idioma y la etnia. Sí, no tanto la cultura. No tanto lo cultural. Sino Sí. fíjate Rusia, ¿no? Rusia se centró mucho en hablar el eslavo. Y en todos lados se habla eslavo. Y quienes hablan eslavo, o ruso mejor dicho, son rusos. Sí. En España se centró en lo católico. Todo lo que sean católicos son españoles, básicamente, por eso el Imperio Católico. En Francia, con la Revolución Francesa, se buscó, dijeron, che, ¿qué es francés? El que habla francés. Y ahí es cuando dijeron, bueno, ¿qué hablan en Francia? Los únicos que hablaban el francés que tenían en mente los líderes de Francia era París.
Y ahí se empezó a unificar para que se hablara el mismo francés en toda Francia, porque antes se hablaba francés de diferentes índoles. Más de un francés. Exactamente. Se centraba mucho en el idioma. Bueno, el nacionalismo, los nazis, su versión de pureza, entre comillas, ¿no? Pureza racial, de raza, por alguna extraña razón, por más que estamos hablando de raza, estaba relacionado al idioma. O sea, como el idioma más perfecto siendo el alemán, y después derivados del alemán eran los más puros, y después mientras menos alemán era, más impuro. Siendo el último, el judío. Y yo como, ¿qué carajo? ¿Dónde saltamos de idioma a religión? Hasta ese nivel de bizarreada es las identidades nacionales. Mientras que en América es valores. Mientras vos respectes estos valores, podés ser estadounidense, podés ser argentino, podés ser brasilero. Bueno, ahí te hago una pregunta entonces. ¿Cómo metes a Estados Unidos en esta ecuación del avance ruso? Contra sus valores. Bueno, ahí está la cuestión. Estados Unidos actúa en función de valores. Él siente que se está peligrando las cuestiones de democracia y actúa. O lo que ellos entienden por democracia. Vos tenés que entender que Estados Unidos nunca va a poner su mismo sistema de gobierno en otro país. Vos nunca vas a ver que Estados Unidos va a poner un país con un colegio electoral. Ah, Siempre meten elecciones directas a la mierda. Eh, es así. Y ve que ponen en peligro los mismos ideales que plantea. Ah, pero si el gobierno no... Che, yo no pongo en duda tu democracia liberal, ¿eh? Vos si querés ser democracia liberal, anda con vos, Alá te protege. Y te digo Alá te protege porque Arabia Saudita es una linda teocracia que es amiga de Estados Unidos. Fue en contra y financió movimientos en contra de democracias. Y algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero digamos que el plan de financiamiento de la educación wahabista del Islam en las mezquitas donde ni siquiera les preguntan a dónde va la plata y, y donde tenés una libre interpretación del Corán y no, te deja en duda. Volvemos al tema de las narrativas entonces. Es que, a ver, siempre vamos Hay a un tener... choque, hay un choque de narrativas en una frontera. Bueno, Un choque de narrativa entre los valores y la historia, la lengua, el origen étnico. Eh, Hay un choque de intereses también, porque son superpotencias, Rusia y Estados Unidos, la Unión Europea. mira, acá en la imagen que nos había mandado Bachi sobre Rusia, lo que tiene desplegado Rusia, pero es la fuente de inteligencia militar ucraniana, así que puede haber más, ¿no? Dice que estarían preparando una invasión para 2022. Tiene unos 94.000 soldados, que es bastante menos de lo que tiene la OTAN. 1.200 ¿cuánto dice que tanques. tiene? 94.000. 1.200 tanques, 330 aviones o aeronaves, puede haber otros. 75 buques de guerra y 6 submarinos, obviamente, en esta región. 3.500 paracaidistas listos para intervenir. Yo sé que eso está en Kaliningrado fuertemente. Yo creo Y que los paracaidistas son clave. tiene más. Tiene más de 94.000, ¿no? Me parece que sí. Para mí sí. ¿En la frontera o a nivel total? En la frontera. Ya, hoy se habla de más de 120.000. Sí, Por por eso, eso. por eso, me parece que Sí. Estados Unidos estima 175.000 tropas en la frontera con Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Es una frontera Pero más grande. ese número, al estar en azul, me parece que ese número son tropas de OTAN distribuidas en todos esos países. Exactamente. Tenemos ¿Eh? tropas en grupo y todo eso. Claro, por eso. O sea, teniendo Rusia 120 y pico de mil al lado de la frontera con Ucrania, o sea, si quisiera en un día, 2 días, te invade todo el este ucraniano así. Bueno, Porque imagínate mover el mismo número de tropas, pero distribuida en, no sé, 6 países. Mm. De- digamos, el propio hecho de la cercanía geográfica hace que la OTAN ya corre en desventaja. bueno. Sí, Hace, sí. hace eh, 1 o 2 años que Ucrania ya, fue el año pasado, sacó una,
el gobierno ucraniano sacó una legislación que es de defensa nacional, Ujú. donde además del ejército profesional se están formando milicias urbanas para el caso en que Rusia penetre más hacia las ciudades importantes de Ucrania, más Sí. cercanas a Kiev, ya bueno, cada familia defender su rancho. Tiene muchísimo sentido, aparte. Es que Claro, no sé si se acuerdan mucho de teoría de las relaciones. Marsheimer dice que un Estado tiene que plantearse cuánto le va a costar mantener el territorio en caso de que haga una invasión. Porque si los costes del mantenimiento del territorio son muy altos, eso va a aumentar en general todo lo que te cueste a vos ganar ese territorio. Si a Rusia puede que le cueste nada entrar a Ucrania, pero si le cuesta un montón mantenerla porque vive teniendo constantemente rebeldes, como por ejemplo las misiones de la OTAN en Afganistán, lo que le costaba a la OTAN mantener la estabilidad en Afganistán, siendo que invadirla le fue al toque, lo hizo muy rápido. lo Porque peor no- que le podría pasar a Rusia si es que hace una invasión grande a Ucrania es la guerra de guerrillas urbanas, la guerra de milicia urbana. ¿Cómo convences a la población rusa de luchar semejante disputa urbana? Tenés costos económicos, costos humanos, costos militares, costos de tiempo. No le sale barato, no le sale ¿No? sencillo a Rusia mantener un conflicto de larga data, como Bueno, ha tenido, por ejemplo, Estados Unidos, que se tuvo que retirar de Afganistán. pero después de 10 Ha años, tenido ¿no? Rusia en su momento en Afganistán. Hay que tener en cuenta este tema. La población que se encuentra en la frontera de Ucrania y Rusia es bastante rusófila, ¿eh? Son separatistas. Exactamente, o sea, Ahora, está, salís del Donbass, que es Donetsk y Lugansk, está bien y que ya te nos, met- está bien que nosotros acabemos, esto es separatistas, pero acá todavía hay población. Y generó muchísimo descontento las políticas que hizo Ucrania, particularmente, por ejemplo, prohibir el ruso. Eso generó muchísimo descontento, pero acá no tenés la movida como fue acá, que decidieron separarse. Si Rusia invade, lo más probable es que... ¿Qué hace este boludo? Eh, lo más probable es que invadan y los territorios que se tomen sean territorios donde hay rusos etnios. O sea, étnicamente rusos. ¿Me entendés? Como es Crimea, como es Donetsk, Lugansk, como pueden ser estos territorios fronterizos. Pero donde Kiev vaya entrenado y sepa que hay población que es agresiva, no va a avanzarle. Más o menos como fue con la partición polaca, boludo, en la Segunda Guerra, ¿no? Entraron hasta cierto territorio donde les era población que podía hacerle cosas. y la comunidad internacional, una pregunta así abierta, ¿estaría dispuesta a soportar en el caso de que Rusia avance? Porque enfrentarse a Rusia es enfrentarse a una potencia nuclear. Sí. Y acá está el problema. Ucrania no ¿Lo es Rusia vendés se a especial. sabe Ucrania con esa entonces? carta. Rusia A ver, sabe de que si anexiona a Ucrania, más allá de alguna escaramuza y algún reclamo en algún organismo internacional, en mi opinión, capaz que me equivoco, pero en mi opinión va a ser igual que Crimea. O sea, no va a haber conflicto armado porque nadie quiere conflicto armado, nadie. Y, y en ese sentido, para mí, o sea, lamentablemente Ucrania está como librada a la buena de Dios, es que lamentablemente. Ucrania es un estado tapón. Sí, Ucrania es un estado totalmente. tapón. O sea, está como un estado que está entre el medio de dos cosas. Ucrania, la que lo podría llegar a salvar, no, y ni aún así, ni declarándose completamente neutral, puede ser un estado totalmente tapón. Sí. Porque está en la influencia rusa. ¿Entendés? Ujú. No podría formar parte de ningún bloque. Quedarse medio aislado. Y bueno, hay que ir viendo. Che, nos estamos excediendo de las horas que habíamos planteado y queríamos hacer otra Ujú. actividad con vos, Facu. A ver, Nosotros siempre al final del streaming, que veo que no nos ves, jugamos al GeoGuessr con Gianni. ¿qué? ¿Sabés lo que es el GeoGuessr? Mostrale, mostrale. No quedó muy en claro lo que, bueno,
Chicos, todo esto lo que pasó en Rusia y Ucrania todavía está en filo, así que seguramente vamos a tener Pasa- actualizaciones. Futurología no podemos hacer, pero yo lo que veo Exactamente. son tres escenarios. Que triunfe la diplomacia, lo que lo veo complicado porque Rusia ya no quiere hablar mucho. Una invasión completa, que es carísimo. Sí. O, como dijo Gianni recién y vos, Guille, tomar los territorios ucranianos que son rusófilos. Sí. Que la comunidad internacional diga, ay, qué lástima. Bueno, Estados Unidos se vuelve a enfocar en China y la Unión Europea se vuelve a enfocar en la Unión Europea. En ser la Unión Europea. Bueno, Exactamente. mira, este juego de GeoGuessr no, se nos pone en algún lugar del planeta y nosotros tenemos que adivinar dónde estamos. ¿No? A ver, Tenés 5 oportunidades y decís, si podés elegir lugares famosos, algunos países o el mundo. El mundo es jodido, porque imagínate te puedes llegar a meter en el medio de la Siberia. Y salí y hay También. bosque. O en Tierra del Fuego. O en Tierra del Fuego. pero, o sea, ¿qué te muestra? ¿Una imagen? ¿Datos? Maps, usualmente. ¿Un mapa? Es con Google Maps. Bueno, vamos a lugares famosos, vamos de poquito. Lugares famosos. Estamos con conflictos técnicos. Paren un minuto que se me apagó el monitor. Me esperan un segundo. Pero. Esperamos. Agarra la pala. ¡Ay! Ay, Dios, no, es que este lío de cables, boludo, se me sale. ¿Qué eligieron? ¿Qué eligieron, chicos? Lugares emblemáticos. Lugares famosos. Sí, señor. Tenemos poquito tiempo porque tenemos versión free to play, chicos. 5 Bueno, minutos tenemos, ya empezó el timer. Bueno, ¿dónde estamos? La Ocean Drive en Miami. Miami, sí. ¡Ah! Anda bien al sur, Miami Beach. Seguí. Subí un poco. Subí un poco más. Ahí está, Miami Beach. Baja un poco. Baja. Ahí, hace zoom. Hay una que debe ser la Ocean Drive. Subí un poquito. Pero eso no es del GTA Vice City. GTA Vice City. Donde está todo ese parque, Guille. No subas más. Está todo ese parque verde. Acá. Al lado dice Ocean Drive. ¡Ay! Le agarramos por 496 500 metros. metros, 5 cuadras. Te apuraste, boludo. Bueno, estamos. Bueno, pero ese es muy fácil. Esto es Shanghái. No, el Times Square. No sé, En Nueva York. Dani, era sarcasmo. Dale. Pará, que no me acuerdo. No estoy siguiendo esto tan. ¿En qué parte de Nueva York queda? Dani, vos estuviste en Nueva York. Esto está en Manhattan. Estoy en Manhattan. Fíjate, tienen que estar lower. Bueno, igual no sé bien en qué parte de Manhattan queda. Ahí me mató. A ver, acá está el Lower Manhattan y Chinatown. No sé si está cerca de Chinatown. No queda cerca del Chinatown. Capaz que queda más cerca, más al norte. Central Park. Central Park está acá arriba, boludo. Sí, bueno, no queda tan lejos del Central Park. Pero Empire State. Acá se hace una grilla muy romana, boludo. Sí. Y acá hay diagonales. No, más arriba ya no queda al sur del Central Park. Por eso estoy como buscando diagonales yo. Sí. Tiene que ser por ahí, por el sur. El tema no me acuerdo bien dónde. Jugátela. Ojo, No, esa es la estatua de Cristóbal Colón. por ahí, ¿no? No. La verdad es que no tengo idea, así que voy a meter acá. A ver, Chan. ¡No! No, Ernesto. Mirá, y estuvo cerca del coso, ¿eh? Relé. Del Central Park. 5 kilómetros estaba. A ver. Mirá, boludo, ¿no es en diagonal? Times Square. Ah, es que acá hay una vez esta calle, la de Broadway. ¿Sí? Se divide. Bueno, siguiente ronda. Esto parece Italia. Sí, re. Charan, chan, chan. Podemos movernos, ¿no? Mira. Mira la rubiesa.
¿Qué será esto, Mira, hay unos carteles. Podemos leer. Que dice Aseos, WC. Esto es España. España. Alcazaba, Palacio de Carlos V, Palacio de La Almezarías. Alhambra. Esto es Granada. Esto es Granada. Guille es panófilo, así que le va a ir bien. A ver, no sé. Voy a poner por acá. No sé qué parte de Granada. Poné la Alhambra. Ahí cerca. ¿Puede ser que es la Alhambra? Puede ser, ¿eh? Para mí sí. Es un lugar turístico ahí. ¿Es un lugar Sí. famoso? Sí, sí. Sí, pero ¿dónde está la Alhambra, boludo? Buena pregunta. Dale ¿No? que te Ahí queda está. un minutito. Acá está. Ahí va. Bien ¡Oh! ahí. 115. Bien, Facu. Siguiente ronda. Dale que nos Bien queda poco tirado. tiempo. Venecia. Venecia. Listo, Venecia. Ni la pensemos. Ahí. Chicos, acaba de venir el electricista y me va a cortar la luz. Parte de los canales ahora. Ahí, todo es canal ahí en Venecia. Mirá. 900 metros. Estuvo cerca. Esto La Fontana di Trevi. esto es dato de color. ¿Cuánto creen que se recolecta de monedas que se lanzan en la Fontana di Trevi? Ah, ¿Por mes? esa es una nota. Por mes. Y unos 5.000 2.000 euros. 2.000 euros. ¿Cuánto decís, Facu? 5.000. 1.000.000. Al año, Nah, perdón. no hay chance, Al cuidado. año era 1.000.000. Al año. Al año. Ah, No era de cosas. 100.000 euros al mes. Acá está más o menos, sí. 100.000, No. dice. No, 100.000. No, era 1.000.000. 1.000.000 Bueno. al año. Claro, 100.000 Casi al mes. 1.000.000. 100.000 al mes. O menos. Che, ¿cuánto? ¿Dónde está la Fontana di Trevi? Yo no estuve en Italia, chicos. Dani, Ah, vos no que me acuerdo. soy. No me acuerdo. Buscá cerca de la plaza. Acá está el Vaticano. Bueno, ahí cerca. No estuve, pero qué sé yo. Bueno. Eso es un hijo de... No estuve. Bueno, está ahí el Coliseo. Ay, delay, papurri, me dice. ¿Dónde está? El rey. Hay un montón de lugares turísticos en Italia. Yo no entiendo cómo sigue siendo Buscá más cerca del ayuntamiento, la municipalidad de Roma, si la ves por ahí. el Prati. La municipalidad de Roma debería estar en el Palatinado. Encima Bachi estuvo ahí, siempre dice cuando yo estuve en la Fontana di Trevi, cuando yo estuve y no nos escribe dónde es. No, bueno, pero una cosa es estar y otra cosa es verlo en Google Maps. Pero se sabe. Bueno, acá yo leo muchos nombres raros, me parece que es por acá, Museo de Napoleón. Cerca del Coliseo, tiré por ahí. El Coliseo estaba por acá, ¿no? Sí, está el Coloseo. Bueno, vamos a poner por acá. No sé yo. Ahí sale la carita de Gianni cuando estaba en la otra punta. 1 kilómetro. View Sumari. Casi 25.000 puntos, No, bastante bien, ¿eh? ¿Y Pasamos- eso es bueno o malo? Bastante bueno, no le erramos casi nada. Es bueno, es bueno. Bueno. Bueno, chicos, con esto damos como medio terminado el stream de hoy. Espero que hayan disfrutado un poco. Podemos pasar a modo 3 cámaras. Yo lo paso ahí y se ven perfectamente los dos, incluyéndome a mí, soy todo celeste. Ahí está, me salí. Espero que hayan aprendido mucho con lo que hablamos de hoy con Facu. Facu, muchas gracias por estar. Ya te vamos a invitar para otras transmisiones que vamos a hablar. Estamos haciendo esto de ahora, todo lo que hacemos en Instagram, pasarlo acá en Twitch con estas transmisiones en vivo. Ujú. Bueno. Pero un poquito más largas, más entretenidas, más distendidas. Ujú. Que podemos jugar más con lo que mostramos en pantalla, si verás. Viste, en el otro no podíamos mostrar tanto. Acá podemos. Ah, está bueno, está bueno, está bueno. Tuvimos con nuestras Tal cual. dificultades técnicas, pero pudimos resolver todo. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Gianni, por estar también. Nos vemos. Y nos vemos Gracias, chicos, nos vemos. la próxima. Chao, chicos, a todos los que están en el stream. Nos vemos.